que corresponde a este día. Recuerde que estamos con la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Eso es lo que nosotros estamos estudiando. Y este día comenzamos el último de los capítulos de esta carta, que es el capítulo 16. Esperamos en el Señor poder abarcar hasta el versículo 12 y si no, pues hasta donde nosotros podamos llegar. Sé que vamos a aprender. Y es un tema bien, bien importante. El tema que nos aparece en el encabezado de la Biblia es la ofrenda para los santos. Y de eso vamos a hablar un poquito en la medida que Dios nos lo permita. Así es que vamos a ir ya al estudio, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a pedirle esa bendición que tanto queremos a través de su palabra. Señor, añada esa bendición a tu palabra. Y leemos la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículos del 1 en adelante, y dice así la Escritura. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Que el Señor añada esa bendición que tanto necesitamos en su palabra. Amados hermanos, fíjense que antes de comenzar a hablar de la ofrenda, yo quiero que nosotros pongamos atención a algo bien importante. Y es que hemos estado enseñando la palabra de Dios por mucho tiempo y hemos estado tocando libros importantes. Estudiamos ya la carta a los Romanos y que de todo corazón yo deseo volver a tocar, y lo vamos a hacer más adelante porque es una carta preciosa. Ahí ese es un compendio doctrinal donde nosotros podemos aprender un montón. Entonces, pero fíjense que después que el apóstol Pablo nos regala 14 capítulos de pura doctrina, ¿verdad? Nos enseña tanto en los 11 capítulos, nos habla del pecado, nos habla de la redención, nos habla de la santificación. El capítulo 8 precioso de Romanos, que es en toda la carta, en el capítulo 8 es donde más se habla del Espíritu Santo. El capítulo 7 que nos habla que la ley del pecado mora en nuestro corazón y que nosotros mismos no nos podemos liberar, pero a través del Espíritu Santo somos redimidos de la ley. Entonces, cuando termina los 11 capítulos, comienza el capítulo 12 con algo bien importante. Nos comienza después del 11, inmediatamente el 12 nos lleva a que lo pongamos en práctica. Mire lo que dice, por favor, solo para que nosotros tengamos una referencia de lo que ahora vamos a hablar. Dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, dice, así que por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que he enseñado en los primeros 11 capítulos. Entonces nos manda que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el versículo siguiente dice que lo logremos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, después de enseñarnos, después de darnos la doctrina, nos manda el apóstol Pablo a que usted y yo tengamos la práctica de las cosas que hemos aprendido, porque de nada sirve aprender si no lo ponemos en práctica. Otro ejemplo, amados hermanos, es lo que pasa en Efesios capítulo 4. Y de la misma manera, amados, exactamente de la misma manera, el apóstol Pablo dice, después de haber enseñado todo, mostrado todo lo que tenemos en el Señor, dice el versículo 1, miren, el capítulo 4, después de 3 versículos de capítulos de doctrina, en el capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces nos dice, después que te enseñé, después de todo lo aprendido, amados hermanos, después que nos han enseñado tanto,
Entonces, inmediatamente el apóstol Pablo nos llama a que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. De nada sirve, yo le digo, de nada puede servir todo lo que aprendemos si no tenemos el deseo de ponerlo en práctica. En absoluto, no nos sirve de nada. Es más, amados, si nosotros estamos conociendo, aprendiendo, pero igual no importa, ahí estamos que aprendemos, que un año aprendiendo, que 2 años aprendiendo, pero nuestra vida deja mucho que desear. Amados, lo que nosotros nos hacemos es culpable delante de Dios. Entonces, y para terminar, o sea, solamente para este punto, quiero mostrarles el versículo 4 de Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, resultado de lo que ya enseñó, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, amados, después de aprender, después de conocer, es necesario ponerlo en práctica. Y por eso, amados, es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios, inmediatamente después de 15 capítulos de doctrina, amados, después de 15 capítulos de doctrina, imagínense que el capítulo, quiero ver, 12 nos habla de los dones del Espíritu, el 13 del amor, el 14 del hablar en lenguas, el 15 nos habla de la resurrección de los muertos, la resurrección de los creyentes. Entonces, inmediatamente, después de hablar y de enseñarnos tanto de la resurrección, yo le invito a que usted pueda buscar los estudios anteriores. Por ejemplo, el anterior es cuerpos resucitados, como la Biblia enseña que van a ser los cuerpos resucitados. Inmediatamente el apóstol Pablo nos manda, amados. Inmediatamente cambia, nos lleva desde el cielo, nos trae a la tierra, y entonces dice el versículo 1, y quiero que pongan mucha atención. Después de haber enseñado tanto, dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, o sea, nos trae, amados hermanos, después de las nubes de todo lo que hemos aprendido en la carta, en el capítulo 16, Pablo dice, ok, vengan a la tierra ya. Pongamos atención a esto, que después de todo lo que ustedes han aprendido, tenemos que recoger una ofrenda, recoger su ofrenda para los santos. Recuerde que que toda esta carta fue resultado de una carta que le enviaron al apóstol Pablo con preguntas. Los líderes hicieron preguntas de los problemas doctrinales que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, iglesia que, dicho sea de paso, Pablo fue uno de los que comenzó la iglesia. Entonces, después de que tuvieron casi 3 años al apóstol Pablo, y se puede imaginar estar aprendiendo directamente del apóstol Pablo, pues Pablo era evangelista en esencia, fue a predicar la palabra, e inmediatamente que él se fue, ellos comenzaron a recibir visitas que distorsionaron el evangelio y el entendimiento del evangelio. Pero los líderes que estaban conscientes de lo que Pablo les había enseñado, le mandaron una carta a Pablo para que les dijera a ellos cómo tenían ellos que actuar. Entonces, después de haberle dado Pablo no solamente su opinión, sino que haberles dicho qué es lo que dice Dios que nosotros debemos de hacer, porque recuerde que Pablo no solamente era un maestro, era un apóstol y venía con la autoridad de apóstol. Entonces, cuando termina el capítulo 15, inmediatamente dice, ok, ¿verdad? Ya hemos aprendido, ya hablamos de la resurrección de los cuerpos de los creyentes. Ahora vamos a recoger la ofrenda que hablamos para llevarla a la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, muy diferente a lo que cualquiera pueda pensar, ¿verdad? Que la iglesia de Jerusalén fue la iglesia principal, etc. No fue así. Porque en estos tiempos de las cartas, Jerusalén era una ciudad quizás, no digamos pobre, porque había gente con dinero, pero la mayoría de las personas vivían en la pobreza. Y recuerde que ya no había una alimentación como ahora, que las cosas hechas así a granel, ¿verdad? Que usted puede ir a comprar a cualquier hora, comida ya hecha, etc. Aquí, si usted quería comer, tenía que sembrar, tenía que cosechar, tenía que cocinar. Si quería un pescado, tenía que ir ¿cómo se llama?
al mar de Galilea a irlo a pescar, o si no irse al mercado y tener el dinero para poderlo comprar, cosa que no era tan fácil. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo les dio de comer como a 5,000, todos dijeron, no hombre, aquí lo hicimos. Y después el Señor Jesucristo les dijo, ustedes me están siguiendo porque les he dado de comer. Luchen por la comida espiritual, les dijo el Señor. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba viviendo en escasez, ¿verdad? Y además, adicionalmente, la iglesia estaba llevando persecución. Acababa, así como dice el libro de los Hechos, también haber una hambruna en la misma zona. Acababan de salir de esa hambruna y comenzó la persecución. Entonces la iglesia estaba debilitada. Entonces había que ayudarle de las otras iglesias, ayudar a la iglesia ¿cómo se llama? En Jerusalén. Entonces, amados hermanos, Dios estableció las iglesias, Dios estableció la administración en las iglesias, Dios estableció cómo las iglesias se iban a sustentar. Desde el Antiguo Testamento, Israel sabe que debía de contribuir para que el desarrollo de la vida religiosa de Israel y el gobierno de Israel se desarrollara correctamente. El judío no tenía problemas con ofrendar, con dar sus diezmos, pero a este tiempo para la iglesia los diezmos se vuelven la ofrenda se vuelve en algo diferente a lo que fue para el pueblo de Israel. En este tiempo, amados hermanos, en este tiempo que nosotros estamos y en el tiempo de la iglesia primitiva, siempre fue difícil que la iglesia, que los hermanos aportaran. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está caído, en un mundo que recibió la maldición de Dios. Y nos guste o no, amados, y aunque nosotros veamos que el mundo es realmente hermoso, pero podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que a pesar de que es hermoso, tenemos una mala distribución de la riqueza, la vida está bajo maldición, aunque usted vea una gran abundancia, amados, pero la vida, el mundo está en una maldición desde la caída de Adán. Por ejemplo, amados hermanos, le voy a leer del versículo 17 para que usted pueda darse cuenta de por qué es tan difícil desprendernos de lo que nosotros tenemos. En Génesis, el capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente, oiga esto, y al hombre dijo, oiga esto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, oiga esto, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la tierra está bajo esa maldición y por eso es que es tan difícil salir a trabajar, ganarse el sustento y donde sea que usted viva, usted tiene que trabajar, tiene que sudar, tiene que tomar del tiempo, tiene que dedicarse al menos 8 horas de su tiempo para trabajar, 1 hora para arreglarse, otra hora para regresar, y eso si usted vive cerca. Entonces tiene que dedicar por lo menos 10 u 11 horas de cada día para ganarse el pan. Entonces venir y sacar dinero de repente es difícil. Yo entiendo eso que es difícil, pero Dios estableció la organización de la iglesia y es más, estableció la organización del pueblo de Israel y al pueblo de Israel le ordenó que diezmara. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento diversos tipos de diezmo, pero el diezmo era más un impuesto que funcionaba para sostener
a los levitas, ¿verdad? Recuerde la tribu de Leví que no recibió heredad, sino que el resto, las 11 tribus, tenían que ser el sostén de esa tribu. Había que ofrendar para las celebraciones, había que llevar el diezmo de las cosechas, etc. Entonces, el diezmo en el Antiguo Testamento funcionaba más que una aportación voluntaria, era un impuesto como nosotros tenemos impuestos ahora. Entonces, nosotros no tenemos la responsabilidad como lo era Israel de diezmar en esa medida, pero porque también pertenecemos a otro país, no somos israelitas, no vivimos en Israel, sino que tenemos nuestros propios impuestos. Entonces, el diezmo, aunque quisiéramos nosotros venir y decirle a la gente que es su obligación traer sus diezmos a la iglesia, entonces se vuelve un poquito difícil, si no mucho, venir y querer poner la imposición de la 10ª parte de los ingresos a los hermanos como una obligación que tienen que sí o sí hacerlo. Porque ya en el Nuevo Testamento, amados hermanos, Dios estableció reglas un poco diferentes para la iglesia. No estableció porcentajes, porque por más que usted quiera buscar en el Nuevo Testamento porcentajes para ofrendar, usted no los va a encontrar. No va a encontrar ningún tipo de porcentaje, sino que, y me adelanto, la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, no le pone un límite, no le pone un mínimo ni un máximo en el cual usted debe ofrendar, sino que lo pone a la disposición de su corazón. Y un corazón, amados hermanos, un corazón que conoce a Dios, un corazón que está consciente de haber sido redimido, no debe dolerle el dar de lo que tanto le ha costado tener. Al rey David, amados hermanos, un día le dijeron que le iban a regalar para que diera ofrenda al Señor, y el rey David dijo, y lo mismo dijo Abraham: yo no le voy a dar una ofrenda al Señor que no me haya costado a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tanto, Dios nos ha bendecido tanto, Dios nos ha salvado, nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados. Solo piense todo lo que ofendimos a Dios. Y Dios en su amor mandó a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros y redimirnos. Entonces ahora los cristianos, por amor, por gratitud, ofrendamos. Y a veces, amados hermanos, nos cuesta mucho ofrendar. Fíjense que Pablo les dice, a la iglesia de Corinto: reúnan la ofrenda. Ya vamos a entrar a los detalles del texto que tenemos ahora, pero quiero leerles un texto, amados, porque la Biblia nos manda que nosotros veamos la aportación que nosotros le damos al Señor de una manera bien especial. Quisiera que usted lo pudiese ver y contemplar lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Oiga esto. Dice la Escritura, oiga esto, por favor. Pues Primera de Pedro. Aquí estamos, mire. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí estamos. Primera de Pedro, capítulo 2, y el texto es versículo 5. Oiga esto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, oiga esto, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto, amados hermanos, este texto nos lleva a un nivel superior. Israel presentaba sus diezmos, presentaba sus ofrendas, presentaba sus sacrificios. Pero a nosotros la Biblia nos manda a dar sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales, por supuesto, es nuestra obediencia, son nuestras alabanzas, pero también es nuestra ofrenda. Nosotros adoramos a Dios a través de nuestra ofrenda. Lo damos al Señor con gratitud, con amor. Entonces,
nosotros tenemos que darnos cuenta, mis queridos hermanos, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero esa gracia nos ha proporcionado tanto y nos ha asegurado la vida eterna, de tal manera que usted y yo no deberíamos de ver el hecho de proveer, oiga esto, de proveer a la iglesia para que siga con su trabajo. Amados, yo sé que muchos podrán decir, pero es que mire, a mí me ha decepcionado tanto porque fulano, porque el pastor Mengano, porque mire cómo viven algunos pastores. Amados hermanos, miren, nosotros venimos a honrar a Dios y esto no es una enseñanza que arrancó en el Nuevo Testamento, sino que quisiera que fuéramos y viéramos el libro de Proverbios. Oiga lo que dice el libro de Proverbios y aquí vamos a ver el capítulo 3. Es importantísimo saber que esta actitud siempre Dios la pidió o la requirió de todos los que creen en Dios. Oiga esto, por favor, porque con sus ofrendas usted adora a Dios, pero también con sus ofrendas, mire lo que hace. Dice, que estamos en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, oiga esto, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, el Señor está diciendo que cuando nosotros traemos algo especial para Él, nosotros le honramos. Es como cuando a usted le invita a su casa a una persona muy importante, de mucho dinero, y usted quiere llevarle un regalo. Yo sé que usted no le va a llevar una cajita de vasos de vidrio, ¿verdad? Sino que va a escoger, porque quiere honrar a la persona, va a escoger un regalo especial. Aunque la persona tenga abundancia de esto, usted le va a llevar algo especial acorde a la persona que la ha invitado. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos una ofrenda, nuestra ofrenda tiene que honrar a Dios. Tanto es así, amados hermanos, que Pablo les dice, después que les dice de la ofrenda, y designen a quién la va a llevar. Y si amerita, voy a ir yo. O sea, si la ofrenda es respetable, voy a ir yo con ellos, o ellos van a ir conmigo. Porque Pablo tampoco se iba a acercar si la ofrenda era una ofrenda con mezquindad, no era una ofrenda que se daba en abundancia. Entonces, amados hermanos, en este tiempo, la iglesia, si bien es cierto, no tiene el diezmo como orden o como porcentaje para ofrendar, pero el requerimiento viene de la gratitud y del amor que nosotros tenemos. No vamos a dar, por ejemplo, no tengo para pagar mi casa, entonces no voy a dar la renta de mi casa a la iglesia, no lo voy a hacer. No, tengo que proveer primero para mi casa, pero también cuando yo decido agregar al Señor a mis finanzas, o sea, ser socio a Dios de mis finanzas, pues el poder de Dios también viene a mi vida. Y el apóstol Pablo nos enseña, amados hermanos, estos temas yo muy poco los toco, ¿verdad? Y porque oro que cada uno de nosotros podamos darle al Señor con gratitud. Y mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 9. Y se va a dar cuenta, amados hermanos, que Dios desea que usted no sea mezquino. Y Dios establece, y esto a muchos, yo sé que a muchos no les gusta, pero así lo dice el Señor. En la proporción que usted da, no en la cantidad, en la proporción. Porque la proporción para algunos es mucho, para algunos es menos. Entonces, Dios ajusta la bendición que Él le va a retribuir al deseo de honrar lo que usted tiene. Mire lo que dice, por favor. Mire, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, oiga esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, dése cuenta que Dios mismo está estableciendo en el Nuevo Testamento ya no la ordenanza del diezmo, ya no la ley, ya no
estableciendo el porcentaje para que nosotros le demos alguna cantidad, sino que lo pone en nuestro corazón. Y Dios siempre promete bendecir por lo que nosotros demos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros damos ayuda a que la predicación continúe y que el reino siga creciendo. Entonces, si usted siembra en el reino de Dios escasamente, usted siembra poco. O sea, cuando digo poco, amados hermanos, si alguien que tiene dinero, $100 puede ser muy poco, y alguien que tiene poco dinero, $100 puede ser mucho. Entonces, no le estoy diciendo una cantidad, sino que en relación a lo que usted tiene. Entonces, si usted ganó poco, pues traiga poco, lleve poco a la casa de Dios. No hay problema, ¿verdad? Pero recuerde que la ofrenda es la semilla de su bendición. La ofrenda, amados hermanos, es la manera como nosotros agradecemos a Dios todo lo que nos ha dado. Sí, lo agradecemos con nuestra obediencia, con nuestras oraciones, con nuestras actitudes, con corregirnos en las cosas malas que tenemos, pero también nos hace parte del camino de la iglesia. Entonces, amados hermanos, usted y yo estamos llamados a participar. Y fíjense que dijo el Señor Jesucristo. Ya vamos a entrar a explicar el texto que hemos leído. Yo sé que a muchos no les gustan estos temas, pero recuerde que estos estudios, amados hermanos, son estudios exegéticos. Entonces vamos versículo a versículo. Y si yo, amados, tengo este compromiso de presentarle la palabra del Señor así, yo porque piense que usted no le va a gustar o qué sé yo no voy a evitar el hablar de estas cosas porque sé, amados, sé que es para su bendición, porque yo no lo salvé, yo no escribí la escritura, yo solo soy un mensajero. Entonces miren lo que dice, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice lo siguiente, oiga, dad y se os dará. Allá dijo Pablo, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Entonces aquí dice, dad y se os dará. Si usted da, ¿cómo dice el Señor Jesucristo que le va a dar? Una medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces el Señor Jesucristo, yo solo me recuerdo pues que cuando iba con algunos amigos que ellos iban a comprar maíz, y no recuerdo cómo le llamaban, cómo se llamaba la medida, era un cuadro de maíz. Entonces, dice mi esposa que es cuartillo, yo no sé, ¿verdad? Entonces ahí estaba, lo llenaban y entonces para que ese cuadro vaya lleno, lo mecían, lo golpeaban para que el maíz se asentara y pudieran echarle más la cantidad correcta de manera que quedara casi rebosando. Entonces Dios dice, el Señor Jesucristo dice que si tú das, que si tú compartes, Dios se te va a dar y te va a dar una medida buena, una medida apretada, es decir, va a haber bastante apretada, remecida para que baje y poderle echar más, rebosando darán en vuestro regazo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, de repente, amados, entiendo la escasez, entiendo la vida de maldición, la maldición de Dios resultado del pecado, pero cuando venimos a Cristo, Dios está con nosotros y Dios quiere bendecirnos. Ya nos salvó. Y entonces la Biblia dice que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, y también dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pero a veces nuestra mezquindad no nos permite disfrutar. Y cuando nosotros somos escasos para dar a la iglesia, a la predicación del Evangelio, no permitimos que la mano de Dios trabaje en nuestra vida, su poder nos bendiga. Y seguimos en esa misma rueda difícil que es la escasez. Porque tenemos un Dios que es un Dios de abundancia, amados. Tenemos un Dios que de verdad quiere, que ama a sus hijos. Yo no sé cómo usted trata a sus hijos, amados. No lo sé, pero la Biblia dice que yo soy malo y que usted también. Pero cuando mis hijos tienen necesidad, yo veo de dónde tomo.
Y por eso trabajo para que mis hijos no tengan ningún tipo de necesidad. Y la Biblia testifica que yo soy malo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice de Dios? Dice que Dios es un Dios bueno. Es un Dios que es dueño del oro y de la plata, del mundo y de su plenitud, del mundo y de todos los que en él habitan. Ese es nuestro Dios. Entonces, si nosotros como papás sabemos, somos malos, pero le damos cosas buenas a nuestros hijos cuando lo necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre? Óigame bien, ¿cuánto más nuestro Padre nos va a bendecir? Entonces, yo quería hablar sobre este tema porque en este tiempo, amados hermanos, y yo entiendo que muchos dirán, es que mire, yo sé, pastor, que en muchas iglesias los pastores se roban esto, lo otro, qué sé yo, o que me cuesta tanto, y etcétera. Y usted ve ahora en las redes sociales un montón de gente que se llaman cristianos, comienzan y hablan de los diezmos, de las ofrendas, de los pastores, etcétera, etcétera. Hablan, amados hermanos, pero un día esta gente va a estar en el juicio delante de Dios. Porque muchos le quitaron el entusiasmo a la gente. Y ahora somos tan bobitos, amados, que porque vemos algo en YouTube o en Facebook o en Instagram, donde sea, cual sea su plataforma que usted habitualmente mira videos y los toma como verdad. Y entienda, amados, la mayoría de YouTubers, TikTokers, etcétera, no son especialistas en lo que hablan. Hay quienes tienen títulos, hay quienes saben y sus experiencias, etcétera, y qué bonito es escuchar de alguien que ha tenido resultados, pero muchos de ellos solo escuchan y trasladan la información. Y como a muchos no tienen la paciencia, el deseo y la disciplina de agarrar un libro y leerlo, sino que les es más fácil escuchar la información ya servida en un video, amados hermanos, pues lo agarran allí y con eso se quedan. Y entonces estas personas vienen y desaniman el corazón de aquellos que quieren ofrendar. Entonces Pablo les dice a la iglesia, después de haberle enseñado temas tan importantes como los que hemos hablado, amados hermanos, inmediatamente Pablo los trae. Ok, vamos a la práctica, vamos ya a hacer lo que nos toca. Y entonces Pablo les dice a la iglesia, y volvamos al principio para poder ir desarmando este texto. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga esto, quiero que tenga el texto. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros. O sea, se refiere a la iglesia de Corinto. ¿Quiénes tenían que ofrendar? Todos los hermanos. Entonces, como ordené en las iglesias de Galacia. Oiga esto, ¿cuándo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Oiga esto, por favor. Aquí vamos a ver. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Cuando cada primer día de la semana yo llevo una ofrenda especial, los demás servicios usted lleva una ofrenda, pero el primer día de la semana, amados hermanos, no es lunes, es domingo. Para la iglesia es domingo. Entonces el día domingo usted se presenta a la casa de Dios con una ofrenda. No cualquier ofrenda, una ofrenda especial. Y entonces, ¿cómo es la ofrenda? Dice, usted tiene que poner aparte algo. Vamos a tomar de ejemplo este caso, ¿verdad? Que Pablo les dice, les mandó con anticipación que hicieran esa recolecta para poder llevar a la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, ponga aparte algo. Pero quiere decir, no que usted lo va a ir guardando en su casa, porque algunos yo voy guardando y voy a ver cuándo lo entrego a la iglesia. Aquí dice que cada primer día de la semana usted tiene que poner aparte algo, tiene que traer una ofrenda a la iglesia. ¿Y cuál es la medida? Y aquí entramos al punto. Oiga esto, según haya prosperado. Según haya prosperado. No habla de diezmos, no habla de primicias, sino que dice, según te haya ido, así tienes que dar. Si Dios te ha bendecido, por supuesto, si usted ha trabajado y Dios lo ha bendecido, pues venga una ofrenda acorde a sus ingresos. Un hermano me decía, pastor, mire, ¿cómo tengo que ofrendar?
traer mi diezmo, me decía él, antes que me quite, que me hagan los descuentos o después. O sea, en bruto, traigo mi ofrenda o mi diezmo en bruto, o ya cuando ya han quitado todo. Amados, usted dé como propuso en su corazón. Y usted dé con alegría. Dé como usted quiera dar, pero que recuerde que lo que usted dé, honre a Dios. Y tráigalo semanalmente. Claro, si a usted le pagan quincenalmente, pues hágalo quincenalmente. Le pagan mensualmente, hágalo mensualmente. Entonces dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Repito, no, para la iglesia cristiana no hay porcentajes. Para la iglesia cristiana es según Dios te haya dado, según Dios te haya bendecido. Entonces Pablo dice, oiga esto por favor, porque ya habían acordado de recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. O sea, Pablo lo que está diciendo, recójanlo antes. Y váyanlo guardando poco a poco. ¿Por qué? Para poder llevar, ¿o para qué? Para poder llevar una ofrenda respetable a la iglesia de Jerusalén que está en necesidad. Porque, amados hermanos, los cristianos debemos, no solo ofrendamos para los gastos administrativos de la iglesia, sino que para poder ayudar a los que lo necesiten. Aquellas personas que cuando la iglesia puede hacerlo, y cuando la iglesia puede hacerlo, cuando los hermanos son responsables y traen sus ofrendas a la iglesia. Poder ayudar a aquellos que están en necesidad. Por supuesto, no vamos a ayudar, la iglesia no va a ayudar a aquel que no quiere trabajar. La iglesia no va a ayudar a aquel que ahí quiere pasar acostado en su casa. No, tenemos que salir a trabajar. Tenemos que ir. Allá en 1 Tesalonicenses dice que el que no trabaja, tampoco coma. Entonces, y que nosotros tenemos que tener bendición para poder bendecir a otros. Entonces, Pablo dice, recójanlas por pocos. Cada primer día de la semana, cada uno lleve algo de lo que haya prosperado. Para que cuando yo llegue no tengan que recogerlo de un solo, no, ya lo recogieron, ya lo tienen listo. Y entonces dice el versículo 3, oiga esto, y cuando haya llegado, a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, oiga esto, vuestro donativo a Jerusalén. Yo quiero contarle algo, quiero explicarle algo. Mucha gente dice, no, a mí me gusta el ministerio del apóstol Pablo porque Pablo no tenía salario, trabajaba por, amados hermanos, una iglesia trabajaba, o sea, una iglesia recogía ofrenda para que el apóstol Pablo fuera y llegara a otro lugar y tuviera lo necesario para poder predicar. Al principio, cuando Pablo llegaba a sus propias expensas, Pablo trabajaba para no ser carga de la nueva iglesia y principalmente porque era una iglesia gentil, no estaba acostumbrado a ofrendar. Pero cuando la iglesia se fortalecía, esta iglesia le ofrendaba al apóstol Pablo para que él fuera a otro lugar a predicar el evangelio. El mismo Pablo dijo, ¿quién es soldado a sus propias expensas? Entonces, amados, por favor, corrige ese dato porque muchos piensan, no, Pablo trabajaba, sí, cuando era necesario, pero Pablo no podía costear el evangelio, sino que es una responsabilidad de todos los creyentes. Entonces, dice Pablo, entonces los que ustedes hayan designado, van a agarrar la ofrenda y van a llevar su donativo a la iglesia de Jerusalén. Entonces, y vea lo que dice el versículo 4. Dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, Pablo dice, lo que aquí Pablo está queriendo decir, amados hermanos, es que si la ofrenda vale la pena, si recogieron algo importante, Pablo va a ir y lo va a llevar a los hermanos de Jerusalén. Si no, mejor se quedaba allí. Sencillo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? No va a llevar algo que va a dar vergüenza, pues allá la gran necesidad y va a aparecer con unas cuantas, por decir algo, por unos cuantos pesos, con unos cuantos provisiones, cuando había una gran necesidad en la iglesia. Ahora,
Pablo estaba ordenando, aquí quiero avanzar unos cuantos versículos, denme unos minutos, por favor. Pablo estaba ordenando cómo iba a hacer. Entonces, porque no sale a lo loco, sino que Pablo quería dedicarle tiempo a la iglesia de Corinto por todos los errores que se estaban dando, doctrinales que se estaban dando, y por el amor que Pablo tenía a la iglesia. Entonces, mire lo que dice, por favor, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. O sea, está hablando Pablo cuál era el camino que iba a llevar. Versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Se da cuenta que Pablo está diciendo, yo voy a voy a ir primero a Macedonia, luego voy a pasar con ustedes y luego ustedes me van a encaminar. O sea, van a financiar lo siguiente que Pablo iba a hacer. Amados, mire, yo sé que a mucha gente no le gustan estas cosas, ¿verdad? Ay, solo de dinero habla. Perdone, pero esto tocó. Yo creo que es la primera vez que lo toco en un estudio. Pero la iglesia necesita cubrir sus responsabilidades. El evangelio, el que lo recibe gratis, pero usualmente el que lo presenta ha apartado tiempo, ha comprado Biblia, han hecho tratados, se han movido de un lugar a otro para poder presentar el evangelio. El que lo recibe gratis, pero el que lo presenta paga un costo. Entonces Pablo estaba invitando a la iglesia que fuera parte de su ministerio, que financiara su evangelismo, y eso es una bendición. Y después dice, versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. O sea, le dice Pablo, no quiero pasar a la carrera. Tenemos que ir a dejar su ofrenda. Quiero dejar mi tiempo. Voy a pasar por Macedonia, luego voy a pasar con ustedes, me voy a quedar un tiempo. Quiero gozar y enseñarme un tiempo con ustedes. Y yo supongo que cuando la iglesia de Corinto vio eso, ha de haber sentido una gran bendición de tener a alguien como el apóstol Pablo en un tiempo para estar enseñando. Porque no se quedaba, ¿qué vamos a ir a pasear? No, Pablo estaba enseñando la palabra. Y después dice el versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea, Pablo lo que hacía, amados hermanos, es que daba una vuelta por todas las iglesias en las cuales él tenía relación. Y aún con las iglesias cristianas, Pablo las visitaba porque era necesario supervisar principalmente que la doctrina se siguiese como se había enseñado. Y después dice el versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vea lo que dice el versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, se abrió una oportunidad de seguir predicando el evangelio, pero muchos no querían que llegara a Éfeso, porque habían cosas que corregir, lugares donde había que predicar, y la gente no quiere que se predique la sana doctrina. Desde entonces de Pablo hasta la fecha, iguales. Y dice el versículo 10, vamos a llegar hasta el 12 primero Dios. Y si llega, oiga esto, oiga la preocupación de Pablo, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Vea esto. Pablo estaba también viendo por otro ministro que él mismo había preparado. Y es necesario que el ministro dentro de la iglesia se sienta bien, se sienta recibido. Y la iglesia es la responsable de su pastor. El pastor es responsable de la iglesia en cuanto a enseñar, en cuanto a dirigir, en cuanto a administrar. Pero la iglesia es responsable de sus ministros para que los ministros puedan dedicarse 100% a la obra. ¿Por qué algunos tenemos que predicar? Porque los hermanos todavía están renuentes a compartir de la bendición que Dios les ha dado. Y si un ministro se siente bien, sus necesidades básicas están cubiertas, tiene más libertad para poder enseñar. Entonces, oiga esto, por favor, versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea,
reciban a Timoteo, aprendan de Timoteo, déjenlo enseñar a Timoteo y luego provéanle de lo necesario para que pueda venir a mí. Cuando dicen caminarle, no es que lo van a acompañar, vaya que te vaya bien Timoteo, sino que es sí encaminarlo, ir con él una porción, pero darle lo necesario para que Timoteo pueda continuar con su viaje. Y dice el versículo 12. Y mire, Pablo aquí es sincero, porque la gente de Corinto quería que llegara Apolos, que es un disertador increíble, era un disertador increíble de la palabra. Dice 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Mire, amado, esto lo he vivido yo varias veces, ¿verdad? Que queremos que personas en eminencia lleguen a compartir con los hermanos, etcétera, ¿verdad? Pero Dios pone el querer y el hacer, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, pueden aportarnos mucho, pueden regalarnos mucho en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la instrucción, nuestros ojos están puestos en el Señor. Entonces Pablo dice, mire, yo le dije a él, pero él no tiene voluntad ahorita, no es que no quiera o esté enojado con Corinto, sino que sus proyectos apuntan hacia otro lado en este momento, pero va a llegar cuando le sea posible. Amados hermanos, miren, como cristianos, todos somos responsables de la obra de Dios, desde el lugar donde nos toque. Algunos no son predicadores, pero son servidores. Algunos son maestros, algunos son acomodadores, algunos son ujieres, algunos sí son predicadores, algunos son pastores, diáconos, etc. Pero desde donde nos toque estar, nosotros tenemos una parte de la responsabilidad de la obra de Dios. Algunos no sirven en la iglesia, es decir, no prestan servicio en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no vamos a colaborar, eso no quiere decir que no vamos a orar, eso no quiere decir que nosotros no vamos a apartar algo de lo que Dios nos ha dado para aportar para la casa del Señor. Amados hermanos, yo les puedo asegurar, Dios es fiel y Dios bendice a aquellos que apartan de la misma bendición que Dios les da para ponerlo y el evangelio siga siendo predicado. Yo recuerdo a mis hijos, yo les daba dinero, allá en El Salvador les daba dinero. No les daba mucho dinero, ¿verdad? Y les daba, por decir así, su mesada o su diario o a la semana. Y recuerdo que en un cumpleaños reunieron dinero de lo que yo les iba dando y me hicieron un regalo. El regalo era valiosísimo para mí. No que tenía un gran valor material, pero de lo que ellos iban reuniendo, compraron algo y me lo dieron. Hasta lloré de la alegría. Le aseguro, amados, yo no sé cómo usted esté, pero tome algo especial para Dios. Honre a Dios, que Dios lo va a honrar. Bendiga a Dios con sus ofrendas y Dios va a abrir las puertas del cielo y va a bendecir, va a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios es fiel, su palabra se cumple. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes mucho para nosotros. Sabemos que nosotros hemos incumplido mucho de tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, y permite que podamos tener una mejor opción en el futuro. Pon un corazón, el deseo en nuestro corazón de compartir con tu iglesia, Señor. Mucho te debemos a ti, Padre, y queremos que así como tu Espíritu Santo nos salvó a través de la predicación y de la ofrenda y de lo que un grupo de hermanos hicieron, así yo pueda ofrendar para que esa oportunidad sea presentada a otra persona. Gracias, Dios. Te suplico que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Permite que tu gracia esté con ellos, que tu provisión esté con ellos y que nunca falte el pan sobre la mesa y que tu Santo Espíritu sea la luz en su mente y en su corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero decirle que Dios está ahora presto a salvarle si usted le entrega su corazón. Vas a leer una oración en la pantalla de su televisor.
repítala con fe, que Dios quiere salvarle. Muchas gracias y que el Señor le bendiga a usted grandemente. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.